Seguimos aquí en BTV Noticias. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, recorrió el predio lindero al batallón 14, donde aparecieron restos de detenidos desaparecidos. Además, los antropólogos continúan con la recolección de nuevas piezas óseas. Esperamos que todo este proceso sea más rápido. La otra fue desesperadamente lento, pero pensamos que esta vez vamos a ir más rápido. También en lo que tiene que ver con el sexo, la causa de la muerte, bueno, y la edad de la víctima. Pero no tengo una fecha para decirles cuándo es que lo vamos a saber. Están trabajando, tiene que haber una junta médica todavía que se va a dar en los próximos días y después de eso una serie de revisiones más para estar seguro, ¿verdad? Pues tampoco queremos salir con informaciones o con hipótesis sobre quién debería ser. Recordemos siempre que acá hay familias que están esperando una orientación sobre la identidad de esta persona. Se sigue encontrando pequeñas piezas óseas, dientes, se sigue encontrando. Sí. Y el trabajo de Saranda justamente es eso. Los colegas separaron más de 200 bolsas de tierra que rodeaban el área. Eso están bolsas de nylon. Eso se lleva al arroyo y se pasa por Saranda en una fórmula que es parecida a lo de los antiguos buscadores de oro, ¿verdad? Entonces van limpiando eso hasta ver si quedan restos. Sí, efectivamente sí han encontrado. Sí, nosotros tenemos un convenio firmado que va hasta el final del periodo por lo menos, que implica el apoyo que la Intendencia le viene dando y eso le da también una cobertura jurídica a la institución para que pueda seguir trabajando en coordinación con Presidencia. Avanzamos en otros temas. El gobierno uruguayo resolvió no acudir a la cumbre convocada por Panamá para discutir la situación democrática y el proceso electoral en Venezuela. 3 semanas pasaron de las elecciones en Venezuela y las actas con los resultados oficiales aún no han sido publicadas por el Consejo Nacional Electoral. El gobierno de Panamá propuso realizar en su país una cumbre para discutir la situación democrática y el proceso electoral en Venezuela, según informaron fuentes de Cancillería a BTV Noticias. No es la primera reunión de este tipo que llega a países de la región. En su momento lo hizo Javier Milei, pero esta iniciativa no fue acompañada por los gobiernos latinoamericanos. La actual propuesta del gobierno panameño es convocar a los 17 países que apoyaron la resolución de la OEA, la cual exigía a las autoridades venezolanas publicar los resultados oficiales, a discutir la situación que se vive en el país caribeño. Desde el gobierno uruguayo informaron que llevar adelante una reunión de varios países de la región para tratar exclusivamente este tema no va a aportar mucho. Es por esto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente Luis Lacalle Pou desestimaron la invitación. Sin embargo, este tema se va a tratar en República Dominicana, país al que el presidente de la República y el canciller Omar Paganini estarán visitando para participar de la reasunción de Luis Abinader. El gobierno uruguayo tiene grandes expectativas de lo que pueda surgir en el encuentro en dicho país, reunión en la que participarán mandatarios de todo el mundo. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron a BTV Noticias que existe un tenso silencio en Venezuela sobre la democracia y que la solución para los ciudadanos que allí viven cada vez es más compleja. De acuerdo a datos de esa cartera, en 2018 fueron 2 las solicitudes de refugio que llegaron a nuestro país por parte de venezolanos. Actualmente el ministerio trabaja con 3.500 solicitudes de refugio para ciudadanos que huyeron de Venezuela. Bueno, y sobre este asunto también habló el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, quien dijo que el gobierno jugó cartas apresuradas en este tema. La situación en Venezuela es bastante compleja. Nosotros estamos siguiendo día a día cómo se está desarrollando. Sin duda el panorama es bastante complejo. Diría que cada vez es más complicado. Hay una situación bastante complicada desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista democrático. El Uruguay ha jugado ahí como un papel con algunos países. El Uruguay tiene alguna dificultad porque el Uruguay tenemos la presidencia pro tempore del bloque y el bloque regional no ha trabajado sobre este tema. Venezuela integra el Mercosur, más allá que esté sancionado, es porque se le aplicó la cláusula democrática, porque no cumplía algunos estándares. Y bueno, el Uruguay no ha jugado quizás con esa perspectiva de ser la presidencia del bloque regional y tratar de tener también una mirada común. Primero porque en realidad los países tienen diferencias. Bolivia integra el bloque regional, reconoció el gobierno de Maduro. Argentina integra el bloque regional, reconoció el triunfo de Edmundo González.
Uruguay se plegó, por lo menos el canciller se plegó a esa visión. Y bueno, y tenemos a Brasil también, por otro lado, que es uno de los principales socios comerciales del bloque y es uno de los principales actores del bloque, con una posición de mediación, de tratar de transparentar el proceso. Entonces me parece que ahí el Uruguay tendría que jugar un papel de poder acercar estas posiciones que son muy difíciles de acercar, pero sobre todo tener una posición de ser un jugador global en ese sentido. Pero bueno, el gobierno ha jugado unas cartas, como a mi modo de ver, demasiado apresuradas, y bueno, y que sobre todo no han tenido el resultado que se ha querido, ¿no? Porque en realidad la situación en Venezuela se sigue deteriorando y sin duda no ha habido un efecto positivo en ese sentido. Cambiamos de tema y tras desarrollarse la 7ª instancia de diálogo entre el Mercosur y China, el subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni destacó los avances y el compromiso de volver a reunirse el próximo año. China se compromete a presentar una propuesta, un camino de ruta para lo que le llamó el fortalecimiento del diálogo Mercosur-China. Sonará llover sobre mojado, pero les admito que a lo que se nos adelanta de querer insistir en los temas comerciales y de avanzar todo lo posible, sabiendo que a veces el acceso a mercado genera del lado de Mercosur posiciones diferentes, planteó un escenario China que nos parece interesante para seguir avanzando y conversando, de avanzar en temas de sensibilidades decrecientes. Uruguay es quien, con esa insistencia, hemos encontrado esos caminos del medio, ¿no? Es decir, sabemos que hay algunos que quieren esperar más tiempo, otros que, como nosotros, queremos avanzar mañana, y esto que interpretamos del lado chino es un camino del medio que nos sienta bastante bien. Renuevo, de sabiendo que lo comercial es complejo y es algo que sin duda Uruguay insiste y quiere avanzar, hay otra gran variedad de temas, cooperación, ayuda en términos de hasta biotecnología, a veces aparece sobre la mesa, que eso, la agenda comercial que reitero, normalmente siempre es sensible, en diferentes ámbitos, no nos debe limitar a avanzar tanto bilateralmente o desde Mercosur, una agenda que creemos es posible avanzarla entre todos. Bueno, y a pedido del Frente Amplio, las autoridades de la Cancillería van a comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento. Lo que quiere saber la oposición es cuál va a ser la política que aplicará Uruguay durante la presidencia pro tempore del Mercosur. Nosotros invitamos al ministro al principio cuando culminó la cumbre del Mercosur en Paraguay, en Asunción, básicamente para conocer un poco los lineamientos de lo que va a ser la presidencia pro tempore de Uruguay. En el Mercosur las presidencias son rotativas cada 6 meses, van rotando por orden alfabético, le toca a Paraguay, ahora le toca a Uruguay, y termina a fin de este año. Queríamos conocer un poco cuáles iban a ser las principales iniciativas, y bueno, teniendo en cuenta que en realidad asume un presidente en esta cumbre, y la cumbre de presidentes en diciembre de este año, básicamente va a ser con un nuevo presidente electo. Entonces también para el Uruguay es importante poder conocer un poco cuáles van a ser los lineamientos, porque después también van a regir para el próximo gobierno muchas de las iniciativas que ellos están planteando. Y después también un poco, bueno, en estos escasos meses que le queda al gobierno, qué otras áreas de política se van a priorizar, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad pasaron 4 años, hubieron grandes anuncios en materia comercial, en materia de avance de negociaciones, pero hemos notado que pasados estos 4 años, el Uruguay sigue pagando casi $500 millones de aranceles para ingresar sus principales productos de exportación a los principales países que exportamos. Hay dificultades de acceso en algunas áreas, no se ha concretado el acuerdo de libre comercio bilateral entre China y Uruguay, no se ha concretado algunos anuncios que se habían realizado por parte de acuerdos bilaterales, y el Mercosur como tal, ahora el Uruguay parece haber virado un poco su estrategia de tanto confrontación que no ha dado resultados y tratar de tener una estrategia más de cooperación. Eso creo que es importante, y bueno, y también queremos ver también cuál es la agenda en ese sentido. Momento de las noticias del mundo. Así es, Deli ya nos había adelantado sobre la declaración de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Sí, Stephanie, lo que hizo hoy fue ampliar su denuncia contra Alberto Fernández. Lo hizo en Madrid, recordemos que ya está radicada allí en Madrid. Se acercó hasta el consulado de Argentina en ese país y prestó declaración. No habló con los medios a la salida de prestar testimonio. Quien sí lo hizo fue su abogada y dijo lo siguiente. Me pidió que intentemos seguir en esta línea que manteníamos de confidencialidad y por tanto no responder preguntas, porque para eso está la justicia, y sí decirles que bueno que pudo ella declarar,
que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Como les dije, les pido 1000 disculpas, pero por la cuestión de la confidencialidad que tenemos con mi clienta y sobre todo a pedido de ella, estoy acá para agradecerles y para decirles que bueno, ahora hay que seguir el proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos procesales? Eso sí, abogada. Lo único que les puedo decir es que como en todo juicio penal hay una querella que está presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba, por supuesto. ¿Tiene que volver a declarar? No creo que haga falta. ¿La nulidad de que la abogada no de estoy Alberto Fernández no estoy al tanto de nada porque estuvimos acá. Bueno, y esta declaración de Fabiola Yáñez se siguió desde Argentina, más precisamente desde Buenos Aires, desde los tribunales de Comodoro Pi. Quien estuvo allí fue la abogada del expresidente Alberto Fernández, quien dijo sentirse indignada por no poder preguntar en esa declaración. La abogada de Alberto Fernández, Susana Carreira, expresó su indignación por no poder preguntar a la actriz y periodista durante la audiencia virtual que fue celebrada en esta jornada ante los medios apostados en los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires, a los que acudió para participar en la audiencia tras ser notificada, según afirmó la propia Carreira. Esta indicó que la declaración de Yáñez no es válida y que no pudo exponer las preguntas para la defensa de su cliente. La declaración de hoy para mí no es válida, dijo, y tenía una resolución que es inaceptable para el código, señaló. La abogada defendió no revictimizar a la víctima, sea mujer, hombre o niño, pero argumentó que si Yáñez puede presentar una declaración televisiva de muchas horas de la forma en la que lo hizo, recordemos la entrevista del pasado fin de semana, dijo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto. La situación fue lo que consideró la abogada del expresidente Alberto Fernández. Y quien habló al respecto fue el expresidente Alberto Fernández. Aseguró que está siendo acusado de cosas que no hizo. El expresidente argentino Alberto Fernández, en declaraciones al diario El País de España, dijo: estoy siendo acusado de algo que no he hecho. Tras las acusaciones de su expareja Fabiola Yáñez, el exmandatario habló por primera vez señalando que a ella la incentivaron a denunciar. También dijo que no recuerda la conversación que se filtró del teléfono de su exsecretaria, en la que lo acusa de pegarle durante 3 días seguidos. Mientras, el presidente Javier Milei apoyó un proyecto de ley del PRO para quitarle la pensión de privilegio y la custodia a Alberto Fernández. La iniciativa se creó a partir de la denuncia de violencia de género de la ex primera dama. Bueno, desde Argentina nos vamos hacia Venezuela. Ustedes recordarán, días atrás el presidente Nicolás Maduro llamó a los poderes, les pidió mano dura contra las protestas y los dirigentes opositores. A todo esto, la ONU denunció un clima de miedo en el país caribeño. Preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación, dijo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un clima de miedo es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos. En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa, dijo su portavoz Rabina Shamdasani en rueda de prensa. Esta advertencia tiene lugar al día siguiente que el presidente Nicolás Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección. Nos vamos hasta Grecia. Vean ustedes, un incendio forestal en Atenas causó la muerte de una mujer y miles de personas se encuentran desplazadas. Los bomberos continúan trabajando. Continúan los trabajos para intentar contener el fuego que arrasa desde hace 3 días los suburbios de Atenas, causando extensos daños y obligando a miles de personas a huir de sus hogares. Un portavoz de los bomberos indicó que hay focos de llamas, pero que ya no hay zonas especialmente preocupantes. Estamos en una situación mejor en el frente, dijo por su parte el jefe de la Asociación de Oficiales de Bomberos Griegos a la televisión estatal ERT el martes temprano.
Cientos de bomberos, con unos 200 camiones y 9 aeronaves, se desplegaron para combatir el incendio que comenzó el domingo en un municipio a unos 35 kilómetros al noreste de Atenas. El cuerpo de una mujer moldava fue hallado dentro de una fábrica calcinada y al menos 71 personas, entre ellas 5 bomberos, necesitaron de atención médica por el fuego. Bueno, hasta aquí el repaso internacional con las noticias más destacadas del mundo a esta hora.